Bueno, mis hermanos, sí, estamos estudiando el libro de Hebreos. Hoy vamos a continuar en Hebreos 11. Semana pasada nos quedamos en Hebreos 10, 37. Avanzamos hasta el 11, pero vimos Hebreos 10, 37, donde dice: porque aún un poco y el que ha de venir vendrá y no tardará. Con este solo verso nos deja ver la escritura, que el cristianismo es algo difícil. Por eso se nos llama a resistir, es decir, aún un poquito, aguanta un poco, que al cabo el que ha de venir vendrá. Y dice en el 10:38, pero el justo vivirá por fe. ¿A qué se está refiriendo? A creer algo. Y veíamos la semana partes de la fe, veíamos las características de la fe. Y la primera característica, veíamos que la fe no tiene bases visibles. Esto es muy importante. La fe no tiene bases visibles terrenalmente. Dice 2 Corintios 5:7 que andamos por fe y no por vista. Esa es la fe. El creer es contrario a la vista terrenal. Hablábamos, de una vista, sí, pero de ver lo espiritual, de ver lo que los demás no ven. Sí, cuando conocimos a Jesucristo, nos fue quitado un velo que nos permite ver lo espiritual y vivir para lo espiritual como si fuera lo más importante. ¿Por qué? Porque no es que es lo espiritual, no es que es lo más importante, hermano. Es que es lo único que importa, lo espiritual. Lo terrenal no es importante, lo que se ve no es importante. Esa es la fe a la que Dios quiere llevarnos. Veíamos también la semana pasada, la primera característica era esto, que no tiene bases visibles. La segunda es que se da en el corazón, ¿te acuerdas? Y la tercera es que ¿por qué es importante? Porque somos salvos por fe, o seremos salvos por fe, que quiere decir por creer algo. Y esto es importantísimo. Este punto es importantísimo. Lo que nos enseña la palabra de Dios es que todos los que estamos aquí y los que están afuera, si alguien ha de llegar al cielo un día, si alguien ha de llegar a la presencia de Dios, solo es por creer algo. Por creer algo. Y eso es lo que buscamos nosotros. ¿Qué es lo que hay que creer? ¿Cuál es el creer que nos llevará al cielo? El cuarto punto que nos resuelve esta parte, el cuarto punto es que la fe viene por escuchar, por recibir, por estudiar la palabra de Dios. Romanos 10:17, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Esos son los 4 puntos que vimos la semana pasada, ¿te acuerdas? La fe no tiene bases vistas. La fe se da en el corazón. Seremos salvos por fe. Y la fe viene por la palabra de Dios. Y así en ese contexto entramos a Hebreos 11. Hebreos 11, buscando fundamentos, o en todo caso más características de la fe. ¿De cuál fe? De la fe verdadera, la fe que nos llevará al cielo. Es el tema, si no el que más, de los más importantes. De las doctrinas cristianas, esta es de las doctrinas fundamentales. Si hemos de ser salvos por fe, esta es de las doctrinas fundamentales. Yo me atrevería a decir que la más importante, pero así como es la más importante, hermanos, es la más mal entendida. Y también es la más manoseada por nosotros mismos, no por nadie. De hecho, si tú vas afuera, el mundano a veces se burla de nosotros porque, oye, salvo sí, ¿por qué? Por fe. Ay, sí, todo por fe, nomás ellos se creen salvos, y sí. Y luego entramos adentro al cristianismo y te das cuenta que el cristiano ni sabe lo que es fe, y tiene tantas ideas que no son bíblicas respecto a lo que es fe. ¿Cómo seremos salvos por fe si no conocemos lo que es la fe? Hebreos 11 nos va a ayudar mucho en esto. Y hoy vamos a poner en práctica lo que dice 2 Corintios 13:5. Si quieres te lo leo. 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros si estás en la fe.
probaos a vosotros mismos. Eso es lo que nos manda la Biblia, que constantemente debemos de estar examinándonos a ver si estamos dentro de la fe que salva. Y hoy es un buen momento, siempre que por Hebreos 11 es un buen pasaje para examinar esto, a ver si estamos en la fe o no estamos en la fe, ¿ok? Hebreos 11, entonces, vamos a avanzar. La semana pasada comenzamos desde la definición, porque ahí comienza Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por todo lo que veamos de la fe, hermano, ya no nada más en Hebreos, siempre que tú veas en la Biblia la palabra fe, nos tiene que acompañar la definición, que es la fe, la certeza de lo que se espera, y nos tiene que acompañar las características que vayamos viendo, como la que ya vimos, ¿no? No es por vista, ¿sí? Se da en el corazón, en el alma, y proviene de la palabra de Dios. Siempre esto nos va a bendecir. Si grabas esto, cambiará nuestra forma de interpretar muchas cosas, porque si te das cuenta, la palabra fe a partir del Nuevo Testamento es una palabra muy utilizada. Por Jesucristo la usaba mucho. En el Evangelio se ve mucho la palabra fe, ¿sí? Y desde allá, desde los Evangelios, comienzan las malas interpretaciones. Pero si llegando a esto, y que todavía no terminamos, pero siempre que veas la palabra fe, te acuerdas de lo que significa y de sus características, va a cambiar tu forma de ver muchas cosas. Por ejemplo, veíamos la semana pasada, ¿te acuerdas? Cuando Abel y Caín, Hebreos 1:4 dice: por la fe Abel ofreció mucho mejor ofrenda que Caín. Y tú dices, vas allá al pasaje y veías, oye, pero ¿dónde le dijo? ¿Cómo? ¿Qué ofrendas? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué color? ¿De qué sabor las quería? Entonces, cuando tú ves en Hebreos 11:4 que dice, por la fe, tú ya no puedes soltar esta palabra, hermano, fe, que la fe tiene que ir acompañada, y no solo acompañada, sino precedida por palabra de Dios. A donde quiera que lleves y que veas la palabra fe en la Biblia, sea en Génesis, en Reyes, en Apocalipsis, en Hebreos, en Gálatas, en Hechos, a donde quiera que la lleves, tú tienes que acompañarte esto, que la fe viene por el oír palabra de Dios. No puedes ya soltarla, porque soltarla es lo que nos ha llevado a malas interpretaciones. Hablando del cristianismo, existen tantos tipos de fe equivocadas. Hay personas que tienen fe en que son salvos porque han hecho una oración. La oración de aceptación, la oración del pecador, o la oración de fe, que es lo mismo con distintos nombres. Pero por ejemplo, cuando viene a tu mente, cuando lees por ejemplo en Santiago 5 este concepto, en Santiago 5:14, y esta es una pruebita de cómo debe de perseguirnos lo que estamos aprendiendo de lo que es la fe. Debe de perseguirnos por toda la Biblia, ¿sí? En Santiago 5:14 y 15, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y mira lo que dice luego: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Cuántas interpretaciones conoces de este verso, no? Pero por ejemplo, lo que te digo es cómo nos debe de acompañar ya el significado. ¿Qué es la oración de fe? ¿Sí? Y ya aquí vienen unos, dice, esta es la oración de fe, repítela y serás salvo. Otros dicen, bueno, ¿qué es la oración de fe? Que si oro con mucha fe seré salvo. Sí, es correcto, pero ¿qué es la oración de fe? Entonces si oro llorando seré salvo. Si oro convencido de que recibiré lo que estoy pidiendo, lo recibiré. Y te digo, nos acompañan tantas ideas incorrectas, pero si nos quedamos con la idea correcta, ¿qué es lo que está diciendo? La oración de fe, ¿sí? ¿Qué es fe? La fe viene por la palabra de Dios. Es decir, tiene que haber
tenemos que conocer la teología completa de la oración, todo lo que dice la Biblia respecto a la oración, para poder hacer una oración de fe. No sé si me estoy explicando. Por ejemplo, en el contexto que lo dice Santiago. Santiago está hablando de alguien que está enfermo y que habla a sus pastores, a los ancianos, para que oren por él. ¿Ok? ¿Qué tengo que conocer? Toda la teología sobre el sufrimiento, toda la teología sobre la prueba, toda la teología sobre la enfermedad, para poder hacer una oración de fe. Porque ¿qué es la fe? La fe viene por oír la palabra de Dios. ¿Sí? No sé si lo veas un poco, vamos a avanzar, pero cómo cambia o debe de cambiar nuestro entendimiento cuando sabemos lo que es la fe, exacto, y las características de la fe. Yo no puedo ya llegar a leer la oración de fe salvará al enfermo y decir, ¿cuál es la oración de fe? ¿Es una oración que se repite? Es la que enseñaron otra vez en el hospital. Dijeron, esta es la oración de fe, repite después de mí. No se está refiriendo a eso. Cuando dice la oración de fe, quiere decir una oración conociendo la palabra de Dios. Si hacemos algo rapidito con la teología del sufrimiento. Imagina que estamos enfermos, que nos han detectado cáncer. Imagina, el que sí lo tiene, pues no lo imagine, ya lo tenemos, ¿no? ¿Cómo orar, hermanos? ¿Cómo oramos? ¿Ok? ¿Cómo debemos de orar? Tenemos que tener la teología completa, es decir, haber estudiado mucha Biblia para saber, por ejemplo, quién manda la enfermedad. ¿Quién manda la enfermedad, mi hermano? La Biblia enseña que Dios. ¿Quién quita la enfermedad? La Biblia enseña que Dios. Hay pasajes como 1 de Samuel 2:6. Dice, Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y Él hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Jehová abate y Él enaltece. Es decir, todo viene de parte de Dios. Dios te manda la enfermedad, Dios te sana también. Dice Lamentaciones 3:37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Eso es lo que enseña la Biblia por muchas partes. ¿Te acuerdas Mateo que dice, no cae ni un pajarillo a tierra si no es Dios el que lo manda? ¿Te acuerdas de Job que dijo, Dios dio y Dios quitó? Eso es lo que enseña la Biblia. Y eso es lo que necesitamos conocer. Ojo, estamos suponiendo, hoy fui al doctor, el doctor me dijo, tiene cáncer. Claro que me entristece, claro que voy a entrar, ya estoy esperando entrar a mi cuarto para ir a hacer oración, pero aquella oración va a ser dirigida por todo lo que yo conozca de la palabra de Dios. Ya conozco que Dios es el que manda la enfermedad, ya conozco que Dios, claro que Dios es el que puede sanarme, pero conozco, dice ahí adelantito en Hebreos 12:5. En adelante, ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Qué está diciendo? No solo que Dios es el que enferma y que claro que Dios va a sanar, sino que cuando me enferma lo está haciendo por amor. Lo hace porque me ama. Y ya ahí nuestras neuronas ya no empiezan a querer recibir esto, ¿no? Pero dice Job 33:23. Solo es una rasguñadita, hermanos, a toda la teología sobre la prueba, sobre el sufrimiento, sobre la enfermedad. Dice Job 33:23. El contexto es que le dicen, así habla Dios a las personas. Primero dice con sueños, luego dice cuando te enferma también Dios te está hablando. Luego dice Job 33:23, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador que anuncie al hombre su deber y que le diga que Dios tiene de él misericordia
que lo está librando de descender al sepulcro y que está hallando redención. Esa es la teología de la prueba. Dios manda la prueba, Dios lo hace por amor, Dios quiere redimirme. ¿Sí? Si te fijas, todo esto está formando algo dentro de mí que me va a hacer orar de una forma o de otra forma. Esa es la soberanía de Dios. Dice Mateo 16:26. La Biblia lo que nos invita a ver lo importante. Si Dios manda la enfermedad, si lo hace por amor y lo hace porque quiere hacernos un bien, eso es lo único que importa, hermano. Qué bien querrá hacerme Dios. Y Mateo 16:26 enseña: ¿qué aprovecha al hombre si ganare el mundo entero y al final perdiere su alma? Sí, es decir, lo que está diciendo que lo terrenal no tiene comparación con lo espiritual. Hay que buscar lo espiritual, poner la mirada en las cosas celestiales, como nos manda la Biblia. También dijo Jesucristo: no teman a los que matan el cuerpo, teman a los que pueden destruir cuerpo y alma en el infierno. Perdón, al que puede destruir cuerpo y alma en el infierno. ¿Habrá algo más importante que la salvación? Pues desde luego que no. Por si fuera poco, tú ves aquellos milagros que hizo Jesús y pasas por los evangelios y ves que hacía milagros. Pero por ejemplo, a la mujer que tocó el manto le dice en Marcos 5:34: hija, tu fe te ha hecho salva. Y luego le dijo: y ahora queda sana de tu azote. Es decir, para Jesús hay algo más importante que la mujer ya no tuviera su flujo de sangre. Hay algo más importante, que era darle salvación. Lo mismo le dijo al paralítico. ¿Te acuerdas que le bajaron por el techo? Le dijo: tus pecados te son perdonados. Eso es lo más importante. Y por si fuera poco, la Biblia, Jesús oró en Getsemaní: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y por si fuera poco, Santiago 1:2 comienza diciendo: tengan por sumo gozo cuando estén en diversas pruebas. Todo ese cóctel, hermano. A mí todavía hay gente que me habla y yo creo que aquí también hay de haber gente: oye, un chorro de versos, y pues nos hacemos bolas, ¿no? A mí todavía me hablan en la radio: es que usted hace un cóctel. Muchos, hermanos, que de eso se trata la fe. Es decir, todos los versos que hablan del mismo tema los tienes que conocer en la Biblia, y a la hora, aquí adentro, no sé si has visto esos cantineros cómo hacen, los agarran, ¿verdad? Y luego cómo la... y ya, así lo agarras adentro, los meneas, y luego tiene que salir la fe correcta. La fe correcta, es un cóctel de todo lo que la Biblia dice sobre la enfermedad, de todo lo que la Biblia dice sobre la sanidad, de todo lo que la Biblia dice sobre los milagros, con todo lo que conocemos hay que hacer un cóctel. Claro que hacerlo tiene su chiste, ¿no? Y tomando todo esto en cuenta, el mismo Santiago 5, que es el de la oración de fe, si te fijas en el 5:15, ya eso debería de hacer algo en nuestra mente. Dice: la oración de fe salvará al enfermo. No dice sanará al enfermo, dice salvará. Entonces juntas todo eso y haces el cóctel correcto. ¿Cómo sería? Ahora sí, mira lo que estábamos hablando. ¿Cómo sería una oración de fe? Pues tomando en cuenta toda la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Qué es la fe? Creer la palabra de Dios. Entonces, una oración de fe no está hablando de algo mágico. Una oración de fe está hablando una oración conforme a toda la palabra de Dios. Toma en cuenta todo esto, hermano. ¿Cómo sería una oración de fe? Señor Jesús, ahora que me dijeron que tengo cáncer, sé que es por ti. 1, sé que es con un propósito. 2, y si descubro yo ese propósito, me doy cuenta que es por ese pecado que no he podido dejar, mi Señor.
Sí, me doy cuenta que es mi avaricia la que tú querías señalar, que es mi orgullo, que son los pleitos con mi esposa los que tú señalas por medio de esa enfermedad. Perdóname, ayúdame a cambiar. Hay mucho del mundo en mí. Y si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es una oración de fe. ¿Qué quiere decir una oración de fe? Basada en toda la palabra de Dios. ¿Sí? No sé si me estoy dando a explicar, hermano. A donde tú vayas por la Biblia y te encuentras la palabra fe, ya no la puedes apartar de lo que ya vimos, lo que significa, ¿sí? Y las características. La principal es que viene de la palabra de Dios, ¿sí? Cuando oramos por alguien, igual no soy yo el enfermo, es alguien el que está enfermo, que es el ejemplo de Santiago 5. ¿Cómo sería una oración de fe? Y si te das cuenta, es lo que ellos hicieron. Pero mira el ejemplo. Oh, mi Señor, el hermano Juanito está triste. Claro, le dijeron que tiene cáncer, está dolido, está angustiado, pero por favor, abre sus ojos, Señor, que vea el propósito de la enfermedad, que descubra el pecado que tú quieres hacerle notar, que vea la bendición que quieres darle, que haya cambio en su vida, que recapacite, que caiga de rodillas, y una vez que caiga de rodillas, perdónalo y dale gracia, precioso Señor. Amén. Esa es una oración de fe. ¿Cómo que oración de fe? Por la palabra de Dios correcta. Si te das cuenta, y luego, bueno, yo creo que conoces lo que han hecho con este pedacito, ¿no? Con la oración de fe, que es por repetir una oración que ya todos saben. Señor, te recibo como Salvador, amén, y fue salvo el cuate aquel, ¿no? Mira cómo coincide, cómo termina Santiago 5:20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Te das cuenta qué es lo que hicieron ellos? Marcarle su pecado, hablarle de su pecado, tenerle misericordia. Es lo que él habló a los ancianos para que oraran por él, y esto es lo que oraron por su pecado. Por eso termina diciendo que el que hace volver al pecador de su error, salva de muerte un alma y cubre multitud de pecados. Ahora nos llega la prueba y aún una oración de fe, pero no entiendo por qué, cómo sería. Oye, Señor, sé que viene de ti, ¿ok? Pero no entiendo el por qué. ¿Qué le pedimos? Dime el por qué, dime qué pecado quieres señalarme, dime lo que tengo que cambiar. Y mira cómo coincide de acuerdo a la palabra en Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Es decir, eso es lo que Él quiere con la prueba, perfeccionarnos. Pero mira lo que dice en el 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Sí? Pero no está hablando, pide lo que sea, pide un carro y no dudes. No está diciendo, pídele sabiduría. Si estás en prueba, alégrate. ¿No entiendes por qué? Pregúntale a Dios. Dile, ¿por qué estoy en esta prueba? Deberíamos de saberlo, pero bueno, es cierto, alguien dice, es que yo me sentía bueno, ahora ¿por qué estoy en prueba? Bueno, estás en prueba porque no eres tan bueno como te creías. Pero si tú no lo sabes, pregúntale a Dios y dice, Él te lo va a decir. Pero pide con fe, no dudando nada. ¿Con fe qué es? De acuerdo a la palabra. No dudando nada, de acuerdo a la palabra, que es que Él ha prometido que me va a dar esto. Y entonces oramos así, y esa es una oración de fe también. ¿Sí? ¿Cuál es la oración de fe? La que está de acuerdo a la doctrina de la Biblia. ¿Sí? En cualquier caso que la hayamos de hacer. Una oración de fe es la que concuerda con la mente de Dios, con la voluntad de Dios,
Como dice Primera de Juan 5:14, esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. No sé si hasta ahí vamos bien. Todavía vamos a ver cosas, pero necesitamos. Esto es lo primero, como cerramos la semana pasada, y prácticamente es como ya llevamos media clase de hoy. Hermano, donde tú veas la palabra fe, ya no puede venírsete cualquier idea loca, lo que tú quieras. No, la fe viene por el oír palabra de Dios, ¿verdad? Y la fe, cuando yo tengo, debe de venir precedida de palabra de Dios. Y a lo mejor esto lo entendemos bien. Lo más complicado se vuelve cuando, y lo que no está revelado, es decir, la palabra de Dios ahí está, pero lo que no está en la palabra de Dios, es decir, cuando enfermamos y dice, hermano, la palabra de Dios no dice si voy a sanar o no voy a sanar. Es mentira el que dice eso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene ejemplos de personas que sanaron y tiene ejemplos de personas que no sanaron, ¿verdad? Yo no puedo decir, a mí se me hace que Pablo se quedó con su aguijón. No, pero úchala, a veces no es para mí, ¿no? Para mí es la mujer que tocó el manto, ¿ves? Sí la sanó. ¿Y qué decimos los cristianos? Me apropio, ¿no? Me apropio y entonces tocaré el manto, pero ahora falta el manto. ¿Dónde? Pues la cortina es, ahorita que salgamos, la vamos tocando así, ¿no? Como los de Pare de Sufrir y ya, o sea, aunque parezca risa, así lo hacen, ¿no? Y esa es su fe, ¿no? En tocar una cortina. Lo que no está revelado, ¿cuál es la fe? Es decir, me quedo sin trabajo y yo digo, pero yo creo que Dios me va a dar uno mejor. Qué bueno que eso se llama ser positivo, ¿no? Eres súper positivo, acá súper cool. Pero la Biblia no dice que Dios te va a dar un trabajo mejor, no dice. No dice cuando enfermas si vas a sanar o no vas a sanar. Él lo puede hacer. Y esa es la fe conforme a la palabra de Dios. Él lo puede hacer, yo lo sé, es decir, yo no desconfío en Dios, es decir, a mí la enfermedad no me produce ningún temor. Ay, Señor, y no estará muy difícil. El doctor dijo, usted tiene un cáncer y lo tiene bien avanzado, es decir, ya que ya no hay quien, en Houston a lo mejor, pero no, yo no creo ya que haya un doctor. Ay, Señor, y Dios podrá. Hermano, la Biblia dice, para Dios no hay nada imposible. No tiene que hacer nada más que Él dar la orden y se acabó. Pero lo que no dice la Biblia es si va a dar la orden. Pero la fe es saber lo que Él es. Decía Pablo, yo sé en quién he creído. Y eso es lo que nosotros debemos de tener. Yo sé en quién he confiado. Yo sé que Él es poderoso. Decía el centurión en Mateo 8:8. El de Pablo ahorita era segunda de Timoteo 1:12. Dice, yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El centurión dijo en Mateo 8:8, Señor, no soy digno que entres en mi techo, solo di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene. Es decir, yo sé quién eres. Ahí mismo en Mateo 8, un poco antes, en el 8:2, vino un leproso, se postró y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiar. Dios en el que confiamos. La gente el doctor puede decirte, no tiene un cáncer. ¿Sabe usted? Es el caso más extraño del mundo. Tiene 10 cánceres. 10 cánceres, 5 tipos de diabetes, todas las enfermedades del mundo. Usted es el caso más extraño. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Yo sé que si Él quiere, puede sanarme. Esa es la fe. La fe no es, Él me va a sanar porque, no, yo sé que si Él quiere va a sanarme. Esa es la fe, yo sé que es poderoso. Yo sé que no le dura nada 1000 cánceres y 50,000 diabetes, no le duran absolutamente nada. Yo sé que si Él quiere puede sanarme, ¿sí?
cuando conoces la teología completa, hermano, a veces pensamos, es que hablar, te decía la semana pasada o antepasada, es que hablar mucho de teología como que es aburrido, hermano. Es lo único que existe, es lo único bueno, es lo único que importa, es lo único que haría, hermano. Y lo que está perdiendo la gente es la necesidad de la oración. Es decir, ¿qué nos queda? Ir a orar. Es decir, si yo digo, pero yo estoy seguro que Él va a sanarme, entonces no, ¿para qué oras? Si estás seguro que va a sanarte, siéntate en tu casa, no vayas al doctor, ¿verdad? Es que si te fijas, tenemos a veces muchos cristianos una teología tan errada y tan parecida a teologías que atacamos al que declara y decreta. No, porque él se enferma y dice, no, yo declaro que el cáncer se va, y pobrecito tú te burlas, pues no se le fue. Pero nuestra teología es tan parecida. Cuando yo digo, pero yo estoy seguro que voy a sanarme, pues es casi el mismo error. O sea, porque tú, estoy seguro que voy a sanarme, pues siéntate y espera, y ya. Y si te fijas, son teologías erradas. ¿Qué tienen de malo? Hermano, que nos quitan lo más bello que tiene el cristianismo: la dependencia a Dios, el ruego a Dios. Lo que hizo el leproso, caer de rodillas y decirle, yo sé que si tú quieres, puedes sanarme. Yo sé que si tú quieres, puedes sanarme. Yo sé que, pero eso nos lo quitan las teologías incorrectas. Ya no dependemos de Dios, ya no vamos a Dios, ya no le rogamos. ¿Para qué rogarle si yo estoy seguro que voy a sanarme? ¿Para qué le ruego? Y luego caemos en oraciones ofensivas a Dios. El que decreta hace oraciones ofensivas a Dios. Bueno, no sé si se quiera llamarlo ofensivo, porque dice, vamos a orar. Cierren sus ojos, vamos a orar. Yo decreto que el cáncer ¿Eso a qué horas fue una oración? No fue una oración en ningún momento. Eso tú decretaste, tú le mandaste al cáncer. No sé si el cáncer te habrá oído o no, pero eso no es una oración. Pero si tú estás seguro que vas a sanar, ¿cómo sería una oración desde esa seguridad, hermano? Señor, el doctor dijo que tengo cáncer, pero yo estoy seguro que tú me vas a sanar. ¿Cómo? Ponle, agrégale, quítale. Eso es amén. ¿Dónde quedó el ruego? ¿Dónde quedó la humillación? ¿Dónde quedó el si tú quieres? Yo sé que si tú quieres puedes sanarme. Yo sé. Yo no, si no le tengo miedo al cáncer. Le tengo miedo a... Y si no quiere, y si estoy mal con él, y luego entonces te lleva a la teología correcta. Ah, ya, es mi pecado, ¿verdad, pa? Ah, sí, Señor, es aquello que te prometí. En la enfermedad pasada te había prometido que ya no le iba a gritar a mi esposa. Eso es verdad, mi Señor. Eso es bueno. ¿Y sabes a qué te lleva la teología correcta? A pedir, bueno, quítame lo gritón, que el cáncer, como quiera, hombre, como quiera. Y esa es una oración de fe. Pues, por eso es tan importante. No sé si te fijas, las oraciones parecen de más fe que esta. Es decir, una oración de, no, que cáncer, yo declaro que se larga. ¿Y por qué? Porque tengo mucha fe. Oye, qué bárbaro ese varón, ¿no? Mucha fe. La de nosotros, que es más disfrazadita, es, Señor, tengo cáncer, pero yo estoy seguro que usted, porque usted es poderoso, y hasta lo exaltas, no, porque usted es el mero, yo estoy seguro que ese cáncer se va, y se va en el nombre de Jesús. Oye, parece mucha fe, pero la oración de fe quiere decir, la oración de acuerdo a la palabra no es esa. La oración de fe es caer, llorar, rogar. Yo sé que si usted quiere puede sanarme, pero claro que cabe la posibilidad de que Él no quiera. Y ¿cómo nos enseñó a orar Cristo? ¿Cómo cabría la oración de Cristo aquí? Padre, si es posible, aparte de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es la oración de más fe. Y yo creo, no sé si has escuchado predicaciones que dicen, a lo mejor sin mencionar a Cristo, pero dicen, el que ora sí es un conformista.
varón, así oró Cristo, hágase tu voluntad. Y pues yo no conozco hasta ahorita a alguien que haya tenido más fe que nuestro Señor Jesucristo. Esa es la oración de fe, dependencia, humillación, esa es la fe. Cuando los discípulos no pudieron echar un demonio, ¿te acuerdas? Jesús les dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Tráiganlo para acá. 17:18, reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, dijeron: ¿y por qué nosotros no pudimos echarlo? Y Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque les digo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Este es uno de los que más malinterpretamos, porque nos está diciendo el Señor: tú le puedes decir al monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os, es decir, nada te será imposible. A ti nada te será imposible. Es decir, pero mira, si lo analizamos otra vez con la misma mente, ¿sí?, que ya había precedido palabra de Dios, cuando a ellos les dice: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? Dice: por tu falta de fe. O sea, ¿a qué se refiere? Y aquí es donde muchos lo malentienden. O sea, la falta de fe es, si me faltó decirle más fuerte al demonio: sales en el nombre de Jesús. ¿Qué es la fe? No, la fe es, ojo, la fe solo es creer lo que Él dice, su palabra, no la mía. La fe es creer su palabra. Y si vas un poquito atrás, toma sentido todo. En Mateo 10, Él les había dado autoridad a ellos. No lo puedo deletrear más, pero Él les había dado autoridad a ellos, ¿sí? Y lo dice un poquito claro, Mateo 10:1, llamando a sus 12, ¿sí?, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. No sé si lo veas, es decir, precedido a que les traen un demonio y ellos no lo pueden echar. O sea, me faltó fe. ¿Qué es fe? ¿Echarle más enjundia? ¿Qué es? No, la fe es que Jesús ya había dado una palabra y les dio autoridad. Tú vas a ir y el demonio que se te pare tú lo puedes echar. La fe era creer eso. Me traen un endemoniado, yo sé que lo puedo echar, no por mí, porque Él lo dijo, ¿verdad? No sé si veas cómo se cumple el requisito de la fe, que es: ya estaba precedido por una orden de Dios, por una palabra de Dios, ¿sí? Yo no puedo hacer, ¿qué es lo que hace la gente de Mateo 17? Ahí tomar lo que es la fe. ¿Qué es la fe? Que yo le grite al demonio con enjundia. No, la fe es que Él dio la orden, no yo di la orden, ¿verdad? Él dijo: tú vas a ir y vas a echar demonios. Y entonces me traen un endemoniado y digo, pues con la pena, pero Él dijo: sales y te vas, ¿verdad? Se acabó. Él dijo, yo no tengo ningún poder. Él dijo, esa es la fe. Él dijo, no yo, Él dijo. Es decir, otra vez, la fe está o tiene que estar puesta en la palabra de Dios. Sin palabra de Dios no hay fe. No hay fe, ¿ok? Y mira de qué tamaño es su poder, su grandeza, de qué tamaño podemos confiar en su palabra. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, ¿sí? Y si vas allá a Génesis, ¿te acuerdas de qué está hablando? De que no hay nada, no existe nada. La palabra de Dios es poderosa, y que Él dijo: hágase la luz, y se hizo. Es decir, la nada obedece a Dios. La luz que no existía obedece a Dios, a la palabra de Dios. De tal tamaño es el poder, la grandeza de su palabra. Eso es lo que tenemos que entender. Su palabra, su orden. Ahí está la fe correcta. Ahí está la fe verdadera. Por eso, si te fijas, y mira cómo debe de ir cambiando ya tu idea y ir viendo cosas nuevas. Por eso la insistencia, por ejemplo, en Mateo 14:27, ¿te acuerdas cuando van en la barca, y pensaban que era un fantasma Jesús?
que viene caminando por las aguas. Pero Jesús les dijo: tengan ánimo, yo soy, no temáis. Y entonces le respondió Pedro y dijo, fíjate bien lo que dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Es decir, Pedro no se bajó al agua y dijo: yo declaro que puedo caminar por las aguas. Pedro no se bajó al agua y dijo: yo estoy seguro que puedo caminar por las aguas. No, Pedro dice: pero si tú dices que puedo, sí puedo, pero no me voy a bajar hasta que Él dice que puedo. Si tú eres quien dices que eres, da la orden, ¿sí? Mientras Él no dé la orden, yo no me bajo, porque esa no es fe. La fe viene de oír la palabra de Dios. Entonces, cuando Jesús dijo, mira, o sea, fíjate la predicación sota que dio Jesús. Jesús dijo: ven. Y Pedro dejó la barca. Y Pedro caminó por las aguas. No por él, no porque era liviano, no porque era ligero, no porque era poderoso, porque Jesús dijo: ven. Y todos, hermano, ¿de qué tamaño será el poder de su palabra? Que de la nada, no hay nada, no existe nada. Y Él dijo: hágase la luz. Y salió la luz por el simple poder de su palabra, nada más. Cuando Él le dice a Pedro: ven, oye, se tuvo que mover la física, tuvo que violar varias leyes de física, y el mar y los animales tuvieron que hacer muchas cosas. Todo. Sí, él dijo: ven, y todos los demás se amoldan a su ven. Sí, eso es lo que no hemos entendido las personas. Él no se amolda a nosotros, nosotros tenemos que amoldarnos a su palabra. Oye, la física debe haber dicho: pero ¿cómo le hacemos para aguantar a Pedro? Háganle como quieran. Jesús dijo: ven. El agua debe haber dicho: ¿y cómo lo vamos a aguantar? Háganle como quieran. Jesús dijo: ven, y se hace. Es decir, el poder está en su palabra y nuestra fe está en su palabra. No sé si lo veas, pero lo que quiero que veas es la insistencia de Pedro. Está Pedro en la barca y dijo: si eres tú, di que yo vaya, ¿va? Es lo más inteligente que hay. Esto es una oración, hermano. Es decir, cuando estoy enfermo no digo: yo sé que me va a sanar, no. Pero si tú dices la palabra, tú, no yo, tú. Yo sé que los 10,000 cánceres se van. Lo que rogamos en una oración es porque Él dé la orden, ¿sí? Oye, de que toda la ciencia, de que todos los bichos que tiene el cáncer, de que todos los órganos que ya fueron comidos y todo, sí, no importa. Si Él da la orden, se restauran, se van. Cuando nosotros oramos, lo que estamos buscando es que Él dé una palabra. Lo que nosotros estamos rogando, esa es la oración, hermano. Cuando nosotros oramos, le rogamos: di una palabra. El otro ejemplo es Centurión. Ahorita lo leímos, ¿te acuerdas? Dijo: no, yo no soy digno de que entres en mi casa. ¿Pero qué dijo? Pero di la palabra. Si no dices la palabra, no pasa nada. Di la palabra, y una palabra tuya bastará para sanarlo. Eso es cuando nosotros vamos a Cristo, cuando nosotros entramos al cuarto, esto es lo que estamos buscando: que Él dé una palabra. Porque a la hora que da una palabra, todo se mueve. Él, su palabra. Qué triste es creer que nuestra palabra tenga poder. La de Él es la que tiene poder. Dice en Mateo 14:30. Y aquí es donde sí, ya tenemos que ver lo que sí es fe. ¿Te acuerdas que él comenzó a hundirse y luego le dijo: Señor, sálvame? Y luego cuando Él lo saca, ¿qué dijo? Hombre de poca fe. ¿Por qué? Ahora sí, ¿por qué? Porque Él ya había dado la palabra. Y Él, ¿qué tenía que hacer? Solo creer. Jesús dijo: ven, y yo puedo caminar en las aguas. Por eso ahora sí ya le dice. Pero después de que hay una palabra, a nosotros lo único que nos queda es creerla con toda seguridad. Con toda seguridad. Su palabra es más
fuerte, más firme que todo lo que se pueda ver en este mundo terrenalmente. Su palabra es más fuerte. No es nuestra palabra, es su palabra. ¿Sí? ¿Te acuerdas de Centurión en Mateo 8:10? En el 8:8 fue cuando le dijo: solo di la palabra y mi criado sanará. Y en el 8:10 Jesús dijo: de cierto les digo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Alguien que confiara en él. Solo di la palabra y ya. Yo sé que con tu palabra él va a sanar. ¿Sí? Que todo está bajo sus pies. Él manda lo sobrenatural. Y a eso se refiere, por ejemplo, Marcos 9:23. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Pero otra vez, mira cómo debe de cambiar nuestro entendimiento. Quédate con este solo versito. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y de aquí tomamos fe en nuestra fe. Bueno, yo creo que me voy a sacar la lotería. Y si creo todo es posible. Y llega el lunes y pues se me olvidó comprar boleto. ¿Cómo te la vas a sacar? ¿No? No, pero pues tu fe era que iba a aparecer un boleto ahí en el cajón. O no sé cómo iba a ser. No, pero otra vez, la fe tiene que ir acompañada de que, ya hubo palabra. Lo que está diciendo es: al que cree todo le es posible. Es decir, cuando dice al que cree, tiene que haber precedida palabra de Dios. No importa lo imposible que sea que Dios haya dicho, tú lo crees y es posible. ¿Sí? Es decir, nuestra mente tiene que ya pensar así en automático. Cuando dice al que cree todo le es posible, no sé si veas la fe que hoy tenemos, algunos es como un círculo. Al que cree todo le es posible, entonces yo creo que todo me es posible. Y esa es la fe en un círculo, ¿no? Creo y todo. No, la fe es así en recta. Al que cree todo le es posible. Nomás a este cree, tienes que ponerle que está diciendo que antes hubo palabra de Dios. Y si lo crees, todo es posible. Por más imposible que sea. Hasta dijo: si le dices a un monte que se mueva, se va a mover. ¿Lo crees? Sí, lo creo, no porque yo lo creo. Si Jesús dice que se va a mover, se va a mover. ¿Sí? Y esa es la fe, no en mi palabra. No me dio autoridad. La autoridad sigue estando en su palabra. Y la fe sigue estando en su palabra. Palabra de Dios. Necesitamos que la palabra salga de su boca. Fe no es creer que yo puedo mover el universo. Fe es saber que Él lo puede mover. Y fe es ir a rogarle que si yo necesito algo, que necesita que el universo se mueva, necesito ir a rogarle a Él, a ver si lo quiere mover, por mí, por lástima, por misericordia, por gracia, por lo que sea. Pero esa es nuestra oración, esas son nuestras oraciones. Éxodo 14:27. Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Tú puedes decir: oye, wow, qué poder de Moisés, ¿no? Así como en las películas, no sé si lo has visto, Moisés ahí pone su vara y luego aquel se abre y luego vuelve a hacerlo y se cierra, ¿no? Qué poder de Moisés. ¿Por qué pudo hacerlo Moisés? Porque fue precedido de palabra de Dios. En el 14:26, ahora sí, dice: Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios. Es decir, no es algo que se le ocurrió a Moisés. No es que Moisés dijo: yo tengo poder. No es que Moisés dijo: es más, la vara es la que tiene poder, pues se hacía serpiente y se volvió a hacer vara. No, Moisés no hacía nada. Moisés esperó a que Dios le dijera. Y si Dios dijo, entonces ahora sí, yo puedo hacerlo, ¿verdad? Pero otra vez la palabra importante es la de Dios, ¿sí? Ezequiel 37:4. Me dijo entonces:
profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Lo único que se veía en aquel valle de los huesos secos era un varón parado ahí y les dijo: huesos, únanse, y esto y que... Pero ¿cómo? Oye, qué poder, ¿no? De Ezequiel. No. Es que primero Ezequiel le dijo Jehová: dile a esos huesos. Y esa es la palabra, no la de Ezequiel, la de Jehová, ¿verdad? No sé si hasta ahí vamos bien, mis hermanos. ¿Sí? La palabra es tan poderosa, todo lo que dicen tienen mucha razón. La palabra de Dios es la palabra, todo está en su palabra. Ahorita veíamos la nada, la obedece, por el amor de Dios. Los animales la obedecen. Cuando le dijo a Pedro, ¿te acuerdas? Echas la red, dijo, pero ya la echamos toda la noche. Usted eche la red ahora por el otro lado. Y los animalitos van y yo creo que solitos se suben a aquella red. ¿Por qué? Porque es el jefe. Hay que obedecerlo. Todo obedece a su palabra, todo. Hermano, cuando le dijo a Lázaro: levántate y anda. Es decir, nada se resiste a su palabra. Levántate y anda. Y le decía a la hermana: pero ya no, Señor, ya tiene más de 3 días, ya apesta ahí. Es que seguramente ya tiene gusanos, sí. Pero es que seguramente ya está podrido, y su palabra tiene poder para que los gusanos vuelvan a formarse carne, para que lo muerto se levante. Su palabra. Entonces, eso es lo que necesitamos nosotros, su palabra. Las piernas que estaban flácidas se vuelven rígidas. Cuando le habló al paralítico y le dijo: agarre su camilla, levántese y llévesela de aquí porque me está estorbando. El paralítico dice: pero Señor, o sea, 10 años sin caminar, pero llévese su camilla, me está estorbando. Pero Señor, párese, hombre. Él da la orden y todo obedece, todo se rinde ante su palabra. Lázaro no escuchó ahí en la tumba y dijo: oh, pero estoy muerto, ¿cómo me levanto, Señor? No, él dijo: Lázaro, levántese y camine. Y dijo: pues el muerto tiene que levantarse y caminar, porque su palabra lo dice. Y otra vez, cuando hacemos oración, lo que buscamos es que dé una palabra. ¿Ok? Lo que yo quiero que entiendas es, por ejemplo, el ejemplo que menciona el hermano Benjamín es, vemos Mateo 17 y ya había palabra previa y lo vemos expresamente y lo leemos, pero lo que quiero que entendamos es que no es necesario tenerla así como vimos Mateo 10, sino que cuando dice por la fe, o sea, o de dónde dijo, no es que cuando dice por la fe ya está diciendo que ya hubo palabra previa. ¿Sí? El ejemplo era para ver ahí que era tan claro que hay palabra previa, pero aunque no haya palabra previa escrita, cuando todos los ejemplos que nos dice por la fe esto, por la fe lo otro, por la fe, cuando la palabra fe encuentres en la Biblia, tu mente tiene que ir a volar a había palabra previa. Es porque eso es la fe, porque la fe viene por oír la palabra de Dios. ¿Ok? Eso es lo principal que yo quisiera que se nos quedara para toda la vida, hermano. Para toda la vida, ojalá y no olvidáramos ese concepto. Y luego ya cuando vas por la Biblia, verás que vas entendiendo diferente, a lo mejor incluso a como entendiste la primera vez cosas que ya habías leído. ¿Ok? Nomás que no se nos separe este concepto. ¿Sale? Sigamos donde nos quedamos, Hebreos 11. Lo que buscamos ahora es otro. Cuando Hebreos nos va a dar, te decía, varias características de la fe. Y lo que buscamos es, o algo tan visible, es otra característica de la fe. Por ejemplo, en el 11:7 vimos, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, luego dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Sí?
La fe no está basada en vista, decíamos la semana pasada. La fe no está basada en vista, pero la fe se ve. Es decir, la fe, ahora sí ya la fe que tenemos nosotros, se ve. Es decir, la ve la gente, la vemos nosotros mismos. La fe debe verse. ¿Cómo se veía en Noé cuando le dijeron cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían? ¿Cómo se vio? Porque con temor preparó el arca. Es decir, ¿cómo se ve? Por los frutos, por los hechos, por los actos, por la obediencia se ve la fe correcta. Entonces, esta es una característica más, hay que sumarla a la pasada. ¿Okay? La fe no tiene bases visibles, se da en el corazón, es para salvación, viene de oír la palabra de Dios, y esta es la quinta: la fe se ve. La fe se ve. ¿Cómo se ve? Por los frutos, dice el Señor. Y esto a veces choca con algunas creencias, ¿no? Efesios 2:8, este es versículo de base para los cristianos, ¿no? Y Juan 3:16 nos lo sabemos de memoria. Aquí dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Okay? Es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, lo que decíamos ahorita, y es verdadero, por gracia eres salvo. ¿Por qué? Por medio de la fe. Cuando tú crees algo, lo correcto, cuando tú tienes la fe correcta, cuando tú la conoces y la crees, ya hermano, no necesitas más. En ese instante perteneces al reino de Dios. Oye, no tengo que hacer nada. No tienes que hacer nada, ¿sí? Ya perteneces al reino de Dios, ya eres salvo. ¿Ok? Pero ¿cómo sé si tengo la fe que lleva al cielo? ¿Cómo? Esa es otra cosa, y para eso son las obras. La fe da fruto, ¿sí? Y si tiene los frutos correctos, puedo estar seguro que tengo la fe que me lleva al cielo. Pero no te confundas, no somos salvos por hacer algo. Simplemente que la fe que salva da frutos. ¿Qué quieres que haga? Da frutos, ¿verdad? Y la fe nos deja ver si la fe es correcta o no. Mateo 7:17. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. 7:20. Así que por sus frutos los conoceréis. El cristiano da fruto, pero no es para salvarnos. Los frutos, hermano, no te ganan un céntimo de salvación, no te acercan un milímetro al cielo. No, los frutos ahí están. Los frutos se dan naturalmente. Tú no le puedes obligar al naranjo a que dé nogales, ¿no? Ni tienes que forzarlo a que dé naranjas. Él las da así, porque es un naranjo, da naranjas, ¿sí? Nosotros los que tenemos fe para salvación, damos ciertos frutos, ¿sí? No tienen que hacer más nada con nosotros. Tenemos la fe para salvación y se nos salen los frutos, ¿sí? No es porque yo dé más frutos y el hermano dé menos frutos, entonces yo por mis frutos voy a ir al cielo. No, la fe es la que me llevará al cielo. Pero ¿qué papel juegan los frutos? ¿Qué papel juegan las obras? Nos dejan ver si tenemos o no la fe correcta, ¿sí? Alguien sin frutos, pues seguramente no tiene la fe correcta. Eso es indiscutible, ¿no? Alguien sin frutos no puede tener la fe correcta. Eso es lo que enseñó con más claridad Santiago 2:17 en adelante. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Y repite en el 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Okay? Obras. Por lo regular, cuando escuchamos la palabra obras, nuestra mente vuela a dar de comer al hambriento, como que esas son las obras. Sí son obras, pero no son las únicas obras. La palabrita obras en el diccionario solo significa acto u hecho. ¿Sí? Está hablando de hacer, lo que dice ahí. Santiago habla de ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. ¿Ok? Es decir, cuando habla de obras, habla de la obediencia en general. ¿Sí? No puedo yo decir que tengo fe si no tengo obediencia. El ejemplo, el cuadrito que está ahí en el pizarrón, ¿ya lo notaron? Para borrarlo. No se crean. No, pero es el camino a salvación. Si te fijas allá, si ponemos a Abraham como ejemplo, la fe de Abraham era que Dios existe, que Dios habla, porque él lo escuchó, lo entendió, lo creyó, y después, ahí lo que dice la Biblia, creyó Abraham, aquí creyó, y le fue contado por justicia. Es decir, cuando Abraham creyó, él ya fue salvo. Lo que siguió a esa salvación es, ¿qué hizo Abraham? Dejó su tierra, ¿no? Noé sabía que Dios existe, sabía que Dios habla, entendió y creyó, y a la hora que entendió y creyó, fue salvo. Noé no fue salvo por hacer el arca, Noé fue salvo por creerle a Dios, ¿sí? Pero después de creer, ¿qué sigue? Pues hacer el arca. Esto nos debería de mandar a casa muy preocupados hoy, ¿sí? Porque Adán también tuvo fe. Adán sabía que Dios existe por el amor de Dios, pues fue el primer hombre y estaba en contacto con él. Abraham sabía que Dios habla, escuchó su palabra. Y Adán podía decir, sí la creo, Señor. Pero Adán se comió el frutico, diría. Entonces, ese que se comió el frutico nos lleva aquí. ¿Tenía fe Adán o no tuvo fe Adán? Adán sabía que Dios existe. Adán escuchó la voz de Dios y Adán le dijo que sí. Y no sé si lo veas, pero el cuadrito es para nosotros, hermano. El cuadrito es para nosotros. Todos seremos salvos aquí, salvos por creer. Este es el punto más importante. Tú crees y eres salvo. Automáticamente se te abren las puertas del cielo. Pero nadie puede decir que cree sin tener estas dos partes. Hay gente que dice, pero eso es salvación por obras. No. Decir que yo
Decir que Adán tenía que no comer el fruto, no es que Adán iba a ser salvo por obras, es que Adán había creído a Dios. Somos salvos por creer, pero nadie puede no tener frutos y decir que cree. ¿Sí? Nadie puede. Sería ilógico, y sin embargo hay doctrinas que así lo declaran, ¿no? O sea, esto no me lleva al cielo. Yo tengo que ser como Cristo. Yo tengo que obedecer los mandamientos. Y no por obedecer los mandamientos voy a entrar al cielo. Entro porque le creí a Dios. Y el creer a Dios me hizo guardar los mandamientos, me hizo dar fruto. Pero esto es lo que me salva: el creer, la fe. Por la fe Abraham, ¿sí?, fue justificado. El justo por la fe vivirá, es lo que dice la palabra. En Juan 14:12, de cierto os digo, dice nuestro Señor, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y luego nos la eleva ahí mucho mi Señor y dice, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Pero dice, si ya con sus obras teníamos, hermano. Pero es lo que dice el Señor. Y otra vez, fíjate cómo empezó: el que en mí cree. Y ya, eso nos hace salvos, creer en Jesucristo. Pero luego dice, las obras que yo hago, Él las hará también. Es decir, que tendremos que ser como Cristo. Tendremos que ser como Cristo, pensar como Cristo, actuar como Cristo. Y no seremos salvos. Oye, cuando yo logre ser como Cristo, entonces me gané el cielo. Sí, porque mira, me esforcé un chorro, fui como Cristo y me gané. No, no. Tú te salvaste aquí. Aquí fue por gracia. Gracia. Aquí se te fue regalada la salvación. ¿Sí? Solo porque creíste algo, solamente porque creíste. Pero ojo, grábate, porque creíste, no porque dijiste que creíste. No, cuando creíste de verdad. Bueno, ya aquí ya nos metemos en un problema, porque entonces no fue cuando dije que creí, sino cuando creí de verdad. Y eso ya me mete en un problema. ¿Cómo sé entonces si sí creí o si solo dije que creí? ¿Cómo lo sé? Por los frutos, ¿verdad? No sé si lo entiendas. No es que me salvan los frutos. Los frutos me muestran que en realidad creí, que tengo la fe que me salva. Ningún mérito tengo en llegar al cielo. Y sin embargo, dice la Biblia en Hebreos, que sin santidad, tú puedes lograr la santidad y no estás entrando al cielo por ser santo. Estás entrando al cielo porque creíste algo. Solo que aquel creer te fue haciendo santo. ¿Sí? ¿Cómo sé si tengo aquel creer que salva? Porque me voy haciendo santo, porque me voy pareciendo a Cristo, porque me voy perfeccionando. Es decir, la fe que salva perfecciona. La fe que salva santifica. La fe que salva cambia a la persona por dentro. La fe que salva me hace guardar los mandamientos. ¿Sí? Primera de Samuel 15:22. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Okay? La obediencia. Y no seré salvo por haber obedecido perfectamente. Y sin embargo, si no obedezco perfectamente, no entraré al cielo. No sé si lo veas, porque ese es el principal ataque que recibe una enseñanza como esta. Oye, esa es salvación por obras. No te equivoques. No te equivoques. Nadie entrará al cielo más que por fe y por gracia. Sin embargo, el fruto de ser como Cristo y obedecer los mandamientos
Nadie entrará al cielo sin obedecer los mandamientos de Dios. Y no entrará porque los obedeció, entrará porque creyó algo. ¿No está revuelto el trabalenguas? No, ¿verdad? Los ejemplos de Hebreos es lo que nos enseñan, hermano. Todos, si vas, leímos el 11:7, por la fe Noé, y podríamos recortar a lo que hizo. Con temor preparó el arca. Por la fe Abraham obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. En el 11:17, por la fe Abraham ofreció a Isaac. Por la fe Moisés, en el 11:25, escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. 11:31, por la fe Rahab no pereció con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y así se va. Por la fe hicieron, por la fe obedecieron, por la fe hay que hacer eso, ¿okay? Oye, fueron salvos por obras de ninguna manera, sino que tuvieron obras porque tuvieron la fe que salva. Dice en Marcos 2:5, es el pasaje cuando le trajeron al paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, es decir, se vela. ¿Cómo vieron la fe? Por lo que estaban haciendo. Dijo, al ver Jesús la fe de ellos, de todos. Mira cómo cargan la camilla. Mira, oye, cómo se treparon allá al techo. Mira, y luego con qué lo abrieron, qué llevaron, herramientas o qué. No, Señor, con las manos. Oye, y mira, y cómo bajaron la camilla, cómo no se les cayó el paralítico y todo eso que estaba viendo el Señor. La fe se ve. ¿Cómo ve la fe el Señor? Por todo lo que hicieron, ¿sí? Por la fe tiene que verse. La fe verdadera me hace hacer la voluntad de Dios. La fe que cambió a Pablo de matar cristianos y tener una posición dice Pablo, lo tengo todo por basura para conocer a Cristo. Imagínate esa fe. Esa es la fe. Es tan ilógico no obedecer. Es como si Abraham, hermano, la idea que se tiene hoy de esta salvación por fe, de esta salvación por gracia, y empieza de no conocer lo que es fe, sigue por no conocer lo que es gracia, sigue por no conocer el camino a salvación. Pero mira, tan parecido y tan ilógico, y yo creo que a algunos se nos van a escapar sonrisas, pero luego las tendremos que recoger porque diríamos, es lo que creemos los cristianos de hoy. La fe de hoy sería así como decir, Abraham fue salvo por fe, ¿no? Abraham escuchó a Dios. Abraham sabía que Dios existe. Abraham creyó su palabra, pero Abraham no dejó su tierra. Y Abraham se amachó y dijo, pero no tengo que dejarla porque soy salvo por gracia, por medio de la fe. Y dijo Abraham, así mero me voy para el cielo. ¿Qué hubo? Háganle como quieran. Y te digo, tenemos que sonreír y luego recogerlas porque eso es lo que creemos hoy. Eso es lo que creemos hoy. Esa es la fe que creemos hoy. Como si Noé creía en Dios. Dios le habló y le dijo, haz un arca. Y Noé dijo, sí lo creo, me apropio con todo mi corazón y todo. Pero Noé dijo, pero no voy a hacer el arca. ¿Qué hubo? No tengo tiempo, estoy ocupado, ahorita tengo otras cosas que hacer. Tampoco no voy a ser fanático, ¿verdad? Y dijo Noé, pero así mero entro al cielo. ¿Qué hubo? Hermano, este es el cristianismo de hoy. Este es el cristianismo en el que estamos todos nosotros. Salvos por fe. Todos, ¿cuántos lo gritamos? Somos salvos por fe. Gloria a Dios. Y la obediencia, o sea, no hay que ser fanáticos, ¿no? Pero tampoco no nos vamos a... ¿Quién va a dar su vida por Cristo? Digo, no exageremos, ¿no? No exageremos. Esa es la fe que hoy creemos. ¿Sí? Mándalo. Dice, bueno, se le agregan algunos que dice, no se puede perder ya. Sí, claro. O algunos, yo he escuchado también que dicen, Dios no se equivocó cuando escogió para salvar.
Algunos dicen, Dios no se equivocó cuando te escogió para salvar. Así es. O la salvación no se pierde, pero digo, es claro que nos exhibe realmente si queremos o no en lo correcto, según el fruto que damos. Así. Ese es el meollo del asunto. Nuestro fruto no es que nos va a llevar al cielo. No estamos obedeciendo, hermano. No luchamos por obedecer porque queremos ganarnos el cielo. No. Las obras lo que muestran es si en realidad tienes la fe que salva o no tienes la fe que salva. Oye, entonces, ¿qué fe tengo? Puedes tener cualquiera de millones de fes que existen, incorrectas, contra la única correcta. Puedes tener todas, o cualquiera de ellas incorrectas, cualquiera. ¿Sí? Pero ¿cómo sé si estoy dentro del millón de fe incorrectos o dentro de la única fe correcta? Por tus frutos. Por tus frutos. ¿Cuál es el fruto? La obediencia, la santidad, la perfección, el ser como Cristo. Ese es el fruto que el Señor espera de alguien que fue salvado por gracia, que no puede agregarle un céntimo a su salvación, no puede acercarse un milímetro en el caminar a Cristo, ¿sí? Todo es por gracia. Pero ¿cómo me doy cuenta? Por los frutos. ¿Eres como Cristo? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo está tu carácter? ¿Cómo están tus enojos, tus pleitos? Y luego tú ve diciendo, hermano, pero por el amor de Dios, no te sientas hoy atacado por mí. Yo creo que la Biblia nos está pues dando una trapeada, yo creo que empezando desde aquí para allá, ¿no? Yo no te estoy atacando. La Biblia me está atacando a mí, me está haciendo garras, hermano. Pero nuestra salvación está en que nos dejemos hacer pedazos por la Biblia. Déjate hacer pedazos, no te defiendas. ¿Cómo alguien puede decir aquí, bueno, yo escuché el Evangelio, ¿no? ¿Qué nombre le pondremos? ¿Qué no tenemos aquí? Juan, no hay ningún Juan. Bueno, Nabucodonosor. Nabucodonosor sabe que Dios existe, que Dios habla, y le mandó a alguien a hablarle y le predicaron el Evangelio y lo creyó y fue salvo por gracia. Nabucodonosor, salvo por gracia porque alguien, devolviendo a la palabra, salió, le predicó el Evangelio así como predicamos, bien bonito, lo creyó don Nabucodonosor, ¿sí? Y luego tiene 10 años de cristiano y sigue gritándole a su esposa. Tiene 10 años de cristiano y sigue viendo pornografía en internet. Y tiene 10 años de cristiano y sigue siendo el enojón de la colonia. Y él dice, pero él cree que va al cielo aún siendo así. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia, por medio de la fe. Yo no tengo que quitarme lo enojón para ir al cielo. Eso es lo que creemos los cristianos de hoy, ¿verdad? Eso es lo que creemos los cristianos de hoy, hermano. El paseo por Hebreos 11 es para, pues, no es la fe de los de Hebreos 11, ¿verdad? Es otra fe, es otro tipo de fe. Quién sabe de dónde salió, ¿no? Pero por eso hay que poner a prueba nuestra fe. Cuando nosotros no la ponemos, te decía la semana pasada, ¿te acuerdas? No te preocupes, hombre, el Señor lo hace. ¿Cómo? Por medio de una prueba, ¿verdad? Dice Primera de Pedro 1:6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe. Eso es lo que hace el Señor, poner a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis,
os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Para qué? Para obtener el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Cuando tú caminas en una fe así, hermano, cuando tú dices, bueno, yo sigo peleando, yo sigo peleando con mi esposa, yo sigo robando en el trabajo, mi carácter no cambia, aquel no lo puedo perdonar, me ha hecho cosas muy feas, el dinero no, pues es mío y que nadie me lo toque, pero soy salvo por fe, ¿sí? Voy al cielo, quién sabe, extrañamente va al cielo ese varón o esa varona, cree. Y esa es la teología de las pruebas. De repente Dios te manda una prueba, ¿para qué? Para decir, ¿de dónde sacas esas ideas, hijo? Recapacita. No es verdad lo que crees. Tu fe no es la fe que salva. Sí, recapacita, y para eso vienen las pruebas. Por eso enfermamos. Por eso a veces nos quedamos sin trabajo. Por eso a veces batallamos para pagar las cuentas. Por eso a veces nos peleamos con alguien. Por eso le caemos mal a otro. Por eso el Señor nos manda gente. Por eso el Señor quiere hablarnos. Recapacita, esa fe en la que caminas no lleva al cielo. Necesitas perfección. Oye, pero ¿cómo? Y esto no es fe por obras y todo. No, yo te doy la salvación por gracia, pero tienes que caminar en perfección. Para eso son las cosas. Pero así de extrañas son nuestras fes, ¿no? Yo creo en Jesucristo. Aquí puede haber, no sé, Juanitas, ¿no? Juanita sabe que Dios existe. Juanita dice que Dios le habla, lee la palabra. Juanita todos los días lee la palabra y la cree, dice Juanita, ¿sí? Pero Juanita dice, pero no puedo perdonar. Me hicieron algo muy feo y no puedo perdonar, y espera, ella cree que así va a entrar al cielo. No sé si veas aquí el concepto de fe, hermano, no hay quien lo pueda definir. Es exactamente qué es fe, dónde se da, dónde tenemos la fe, el alma, dónde está el alma, el corazón, dónde está y cómo le hago para meterle ahí fe, cómo se da la fe. El Señor es algo tan privado del Señor que dice, no tenemos acceso, a pesar de que el alma está en nosotros, del corazón está dentro de nosotros, no tenemos acceso a Él. Entonces, ¿cómo sé si creo o no creo? El Señor dice, por esto te dice cómo está esto, ¿ok? Y en esto, en el fruto de ser como Cristo y en el fruto de obedecer los mandamientos, sabemos si tenemos la fe que salva o no tenemos la fe que salva. No hay para dónde hacerse, hermano. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Te digo, creer lo contrario es, y te digo, sabiendo lo que creemos el cristianismo de hoy, ¿sí? A mí me predicaron el evangelio, yo lo creí con toda mi alma, por lo tanto soy salvo. Tengo 10 años de salvo ya, yendo a la iglesia, pero no le predico a nadie. ¿Para qué? Tampoco no hay que ser tan religiosos, ¿no? Hay que respetarnos, ¿verdad? Y él cree que así va al cielo. Esos son ejemplos. Yo creo que todos tenemos ejemplos vistos en alguien, o a lo mejor tristemente en nosotros mismos, ¿no? Yo creo que a mí me predicaron el evangelio, lo creí, soy salvo por gracia. Soy salvo por gracia. Pero llego al semáforo, me piden $1 y le hago al limpiaparabrisas, sáquese de aquí, vámonos. $1, de seguro lo quiere para tomar, ¿verdad? Yo no puedo dar para tomar porque soy cristiano, ¿sí? Vámonos. Y con su carácter, con su falta de misericordia, con su amor al dinero, creen las personas, o creemos las personas de hoy, que vamos a entrar al cielo por el amor de Dios. El grito desesperado de Dios es: abandonen esa fe. Abandonen esa fe. Sea de donde sea que la hayas obtenido, no es la fe que lleva al cielo. Abandona esa fe. Apostata de esa fe.
Deja esa fe, huye de esa fe, mátala, destrúyela, haz lo que quieras con ella, pero no es la fe que lleva al cielo. Son tan risibles los ejemplos. ¿Acaso, verdad que son tan risibles? Hermano, y todos caminamos en ellos. Todos estamos caminando en ellos. Y son tan risibles, es que pudiera venir un niño, lo traemos ahorita del salón, y decir, ¿y a poco no saben eso? ¿A poco no saben eso? ¿Verdad? Es tan ilógico que alguien diga que cree en Cristo y insultar a alguien, que alguien diga que cree en Cristo y tener rencores por alguien, que alguien diga que cree en Cristo y que no pueda perdonar a alguien, que alguien diga que cree en Cristo y que no gaste su dinero como la Biblia manda, que alguien diga que cree en Cristo y que no haga obras de caridad, que alguien diga que cree en Cristo y que no predique el Evangelio, que alguien diga que cree en Cristo y que va al cielo a pesar de todos sus pecados. Es increíble. Es decir, nuestras reacciones son correctas. Es risible. Pero yo creo que un día el Señor se nos va a reír en la cara, hermano. Pero ¿cómo creías eso? ¿De dónde sacaste eso? ¿Qué Biblia estabas leyendo? ¿Qué hacemos, hermano? ¿Qué hacemos?